Vamos a cantar el número 118. 118. Si en tu senda las nubes al golparse ven, no vaciles por ello ni flaquees tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Si es tu vida una nurga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda acudieres a llevar doquier, esto endulza la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Bueno, después de haber cantado, ahora vamos a leer el Salmo 43, por favor, el Salmo 43, y de ahí vamos a basar nuestra lección en esta mañana. Salmo 43. Es un salmo que consta de cinco versículos. Así de que quien lo tenga, por favor, puede darle lectura. Júzgame, Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañador e inicuo. Tú que eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo en tu lado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con el arpa, Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espero en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Así es. Bueno, ahí no es entulado, sino enlutado, ¿verdad? El salmista tiene tanta tristeza que se siente como en luto. Vamos a ver en este salmo, pues primeramente que hay mucho que indica que este salmo se conecta con el otro.
O sea que es un solo canto el 42 y el 43. Y esta sería una de las estrofas. El tema en los dos es orar por ayuda. Pero yo en esta ocasión quise sacar 3 palabras claves de este salmo para hacer 3 puntos muy sencillos de él. Y es oración, comunión y fe. Porque de eso habla en estos 5 versículos. Aunque son 5 versículos, tienen ese contenido que nos van a enseñar acerca de la oración que está haciendo el salmista y de cómo él añora la comunión con Dios y la demostración de fe en medio de la casi depresión. Decimos casi depresión porque la depresión, cuando llega, es cuando ya se pierde toda esperanza. Y el salmista, aunque está en un momento de mucha angustia, demuestra su fe. Es una de las cosas que se pierde cuando hay depresión, la fe. Y muchas veces la gente puede decir que tiene fe, pero realmente su conducta y su actitud demuestran que no tiene fe, que solamente la tiene de voz, de lengua, pero no de convicción o de la fe interior que se necesita. También en este salmo encontramos la aplicación de la misma palabra del Salmo 42 cuando dice masquil. La palabra masquil es instruye o un salmo de instrucción. Por lo tanto, no es meramente un canto por cantar, sino que también instruye con una lección. El salmista está orando con intensidad, está orando con humildad, está orando con un deseo limpio y está poniendo su confianza en lo que sabe que va a obtener de Dios. Ahí en Mateo capítulo 26, versículos del 39 y 44. Mateo 26, versículos 39 y 44, encontramos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que estaba en un momento de angustia y lleva consigo a los apóstoles siempre en los lugares, en las ocasiones especiales, hablando de Pedro, Juan y Jacobo, y les pide que esperen ahí un poco, pero que no se duerman, sino que oren, ¿verdad? Y va Jesucristo a orar y regresa y encuentra a los discípulos pues durmiendo y les despierta, les dije oren, les dice oren y guarden, ¿verdad? Y dice el versículo 39, yendo un poco adelante se postró su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba con esta angustia de que estaba a punto de ser entregado y por lo tanto pues sacrificado, ¿verdad? Después del sufrimiento que le iban a hacer pasar. Y dice el versículo 44, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vemos al Señor Jesucristo orando con intensidad, orando con humildad y poniéndose en las manos del Padre Celestial. Un caso que de alguna manera representa, ¿verdad?, algo de lo que está haciendo el salmista en el Salmo 43. Bueno, ¿cuál es másquil en este salmo? En otras palabras, ¿cuál sería la instrucción o las instrucciones de este salmo? Bueno, yo encuentro ahí, por ejemplo, que el salmista está pidiendo en momentos de ataque del enemigo. Entonces, la lección para nosotros sería ¿qué pedir en momentos de ataque? ¿Qué pedir en momentos de ataque? Y ahí está la oración, ¿verdad?, que tenemos en el título. Entonces, el salmista lo que empieza diciendo en el versículo 1, júzgame,
oh Dios mío, y defiende mi causa. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. El salmista tenía claridad en cuanto al escrutinio divino. La palabra escrutinio quiere decir en cuanto a cómo Dios nos observa y cómo Dios conoce todo de nosotros. Y le está pidiendo, júzgame, oh Dios. Es algo correcto considerando las circunstancias en las que se encuentra el salmista. Salmo 7:8, mire lo que dice, Salmo 7:8, por favor. ¿Alguien que quiera leerlo? Salmo 7:8. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Sí. Bueno, encontramos otro salmo, el 7, y en el versículo 8 encontramos palabras también donde se está demandando el juicio de Dios, se está pidiendo el juicio de Dios. Pero aquí encontramos algo que nos ayuda a entender por qué el juicio o por qué pedimos un juicio a Dios que nos juzgue. Bueno, porque hay una justicia que estamos practicando y hay una integridad que estamos practicando. Entonces el salmista le está pidiendo a Dios que lo juzgue para que pueda Dios ver que es un hombre que ama la justicia y que ama la integridad y que es íntegro delante de Dios. Indudablemente Dios conoce estas cosas de cada uno de nosotros. Indudablemente Dios conoce estas cosas de cada uno de las personas que le pidan que les juzgue. Pero debemos de comprender que el momento en el que el salmista se encuentra es un momento de angustia máxima en el cual él piensa, bueno, si Dios me ayuda, yo puedo salir adelante. Entonces, que Dios vea mi situación. Que Dios pueda ver si realmente yo merezco su atención. Que nadie merecemos la atención de Dios. Pero si soy candidato a su misericordia. Y entonces el Salmo 7 nos habla de justicia y de integridad que una persona puede considerar cuando está pidiendo que Dios lo revise. Que revise su caso, júzgame, tiene que ver también con el hecho de que ve al que me está acusando. Y mírame a mí, yo soy el acusado. Y tú juzga en medio de los dos. También el Salmo 26.1, por favor. Salmo 26.1. Xochitl, emparejale ahí, por favor. Salmo 26.1. Quien guste leerlo, por favor. Júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Bueno, aquí el salmista está pidiendo a Dios que le juzgue y habla otra vez de integridad, pero también habla de confianza. Se fija, he confiado sin titubear. Entonces una persona que ha confiado en Dios sin dudar, que es lo que quiere decir la palabra titubear, dudar, una persona que ha confiado en Dios sin dudar, pues es una persona que es acreedora a la justicia divina. Dice también, júzgame conforme a tu justicia. Ahora, ya no está hablando de la justicia de él mismo, sino ahora de tu justicia, diciéndole a Dios. O sea que nosotros, los seres humanos, que amamos a Dios y que trabajamos con Dios y que servimos a Dios, en determinado momento de nuestras vidas vamos a estar siendo juzgados de acuerdo a la justicia divina. En cuanto a que una persona es mala, otra es buena, y Dios va a ser el que va a determinar quién es quién. Jehová Dios debe de juzgar a las personas que sufren con el propósito de los que están haciendo daño no se alegren de él. Entonces el resultado que el salmista espera es: Dios va a ver mi caso,
va a ser justo en cuanto al juicio y mis enemigos van a quedar derrotados. Ese es el punto de la justicia que busca el salmista. Dice el Salmo 75:7, por favor. Salmo 75:7. Y veamos ahí el resultado. Salmo 75:7. ¿Cómo dice alguien más? Pues Dios es el juez, a este humilla y aquel enaltece. ¿Se fija? Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. O sea, quiere decir, Dios como juez justo le hace justicia al que está siendo de una manera injusta atacado. Dios le hace justicia al que está siendo injustamente atacado y condena al atacador. No sé si entendamos. Ahora, si queremos un ejemplo gráfico, podemos ver el caso de la viuda pobre. ¿Quién recuerda el caso de la viuda pobre? ¿Quién recuerda el caso de la viuda pobre? ¿Fue el que dio todo lo que tenía? No, es la viuda pobre en cuanto a juicio. ¿No se acuerdan? A ver, vamos allá a Lucas 18, si es que recuerdo bien el libro. Lucas 18, y a ver si está ahí. Lucas 18, versículo 1, por favor. Y vamos a leerlo porque no se acordaron. Lucas 18, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. ¿Quién quiere leerlos? Todos los versículos, del 1 al 8. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará mucho en responderles. ¿Hasta qué versículo? 8. Os digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es muy ilustrativo este caso que el Señor pone como ilustración, valga la redundancia, para que se entienda la necesidad de orar sin cesar, la necesidad de orar con persistencia. Pero también el caso que pone el Señor Jesucristo nos puede dar a notar qué es lo que hace un juez, o qué es lo que debe hacer un juez cuando se está tratando a alguien con injusticia. Esta viuda viene a un juez injusto, o sea, a un juez del mundo, y le dice, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué estaba pasando con esta viuda? ¿Qué era lo que le estaba pasando? Alguien le estaba dañando, y casi creo que por el hecho de ser viuda estaban tratando o estaban abusando de ella. Porque los maestros de la ley, los fariseos, son señalados por el Señor Jesucristo de que hacen negocio en las casas de las viudas, haciendo largas oraciones para que les paguen por ellas. Entonces era una presa fácil
de los que querían lucrar con el dolor y con la piedad de una persona. La viuda era una presa fácil. Y entonces esta viuda viene y dice: Señor, hazme justicia de mi adversario. Y el juez dijo: no me molestes. Y otra vez viene esta mujer: hazme justicia de mi adversario, no me molestes. Y otra vez viene y hazme justicia de mi adversario. Llega el momento en que el juez injusto dice: esta mujer no me va a dejar en paz. Por lo tanto, voy a hacerle justicia. ¿Quién ganó? Ahí, antes del juicio, ¿quién ganó? Ella, primero porque gracias a su persistencia logró la atención ¿de quién? ¿Qué clase de juez era? Injusto. Logró la atención de un juez injusto. Y entonces la ilustración que nuestro Señor Jesucristo quiere poner ahí: ¿cuánto no hará mi Padre, que es justo, por ustedes si le piden? Si ese resultado tuvo la viuda de un juez injusto, pues mejor el resultado se va a tener con el juez justo, que es mi Padre. Pero aquí el punto es el condimento que debe de pedir el que está, el condimento que debe de poner el que está pidiendo. ¿Cuál es el condimento aquí? Para poder ser escuchado, la persistencia, hermanos. La persistencia. La viuda vino a pedir justicia. El salmista está pidiendo: júzgame, Señor, con justo juicio. Mira mi integridad, mira mi justicia. Apelo a tu justicia. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí, por favor. ¿Se entiende lo que estamos hablando o se oye así nada más como un rompecabezas? ¿Sí se entiende? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Entonces la ilustración que pone el Señor Jesucristo como que sella muy bien, ¿verdad?, el pensamiento de lo que estamos hablando con el Salmo. Pero no es todo lo que podemos ver en este punto de pedir en momentos de ataque, sino que podemos ver también que el Señor Jesucristo, en momentos de angustia, así como vimos en el Getsemaní, ahora vamos a ver en el momento en que lo están crucificando. Dice en Primera de Pedro 2, 21 al 23, por favor. Primera de Pedro 2, 21 al 23. ¿Quién guste leerlo? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23. Y cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es. El Señor Jesucristo es una persona que como ser humano padeció hasta lo más, que de tal manera que no se registra en la historia a un hombre que haya sufrido más que el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él todo lo hizo con el propósito de dejarnos un ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y uno de los ejemplos que nos dejó es que en medio del ataque, en medio del gran sufrimiento por causa de los enemigos, no profirió maldición alguna. Fíjense cuando el arcángel Miguel debatía con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿qué le dijo Miguel a Satanás? ¿Sabes qué? Yo no voy a discutir contigo, el Señor te reprenda. Jesucristo no dijo ni siquiera eso. Ni siquiera eso dijo Jesucristo. No estamos diciendo que estaba mal el arcángel, sino simple y sencillamente hasta dónde fue el Señor Jesús
sujeto al Padre y a la vez respetuoso, porque dice Pedro, no profirió palabra alguna en su defensa, ¿verdad? Cuando te están acusando, cuando te están maltratando, cuando te están clavando en la cruz, oigan, pues van a ver, están mal, me están haciendo injusticia, pero él como cordero fue llevado al matadero, y así como el cordero no hace ruido cuando lo trasquilan, la voz del Señor no salió. El 23, cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. En otras palabras, el Señor Jesús, al igual que el salmista, decía, Señor, juzga mi caso. Así de que esto nos lleva a la gran lección para nosotros, que es correcto también, en medio del sufrimiento, de las pruebas fuertes, autoanalizarnos. Esto casi no se oye, pero es un mandamiento de Dios. Tenemos que someternos nosotros mismos a un autoescrutinio. ¿Saben lo que significa autoescrutinio? Que nosotros mismos analicemos nuestra situación espiritual. Que nosotros mismos analicemos nuestra situación delante de Dios. Porque yo no creo que el salmista estaba mintiendo cuando él decía, mira mi justicia, mira mi integridad. Yo no creo que el salmista estuviera mintiendo. Yo creo que el salmista era un hombre recto delante de Dios. Pero la situación es, nosotros, ¿podremos decir lo mismo? ¿Realmente somos personas amorosas? ¿Somos personas piadosas? ¿Somos personas que pensamos que amamos más a las personas que a nosotros mismos? Es que aquí se desprende todo, hermanos. El amor. Si decimos amar a Dios, amamos la obra de Dios, amamos a los del mundo que son hijos de Dios también, descarriados. Y creo que nuestro enfoque principal debiera estar hacia esas almas perdidas. Amamos a esas personas. ¿Qué estamos haciendo en pro de que personas vengan a Cristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, cuando nosotros necesitemos ayuda de Dios, es un momento muy bueno de autoexaminarnos. Primero a los Corintios dice en capítulo 4, versículo 4 y 5. Primero a los Corintios 4, 4 al 5, por favor. Primero a los Corintios 4, 4 al 5. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sí. Bueno, el apóstol Pablo está de alguna manera presentando su defensa como ministro de Cristo, porque precisamente en Corinto había hermanos que no lo consideraban a Pablo como un apóstol, no lo consideraban como un ministro de Cristo. Y Pablo dice, Bernabé y yo somos ministros de Cristo también, somos apóstoles. Ténganos los hombres como ministros de Cristo. Y luego dice el versículo 4, porque de nada tengo mala conciencia. Ahora, el apóstol Pablo aquí está hablando de la conciencia, que es precisamente nuestra voz interior, que nos dice cómo andamos. Cuando nosotros nos paramos enfrente de la palabra de Dios, es como si nos paráramos enfrente de un espejo. Y si el espejo está sucio, nos va a dar una imagen distorsionada.
Y si nosotros estamos desarreglados, nos va a dar una mala imagen de nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice nuestra situación. Nos dice de dónde venimos. Nos dice en dónde estamos. Y nos dice a dónde vamos. Y entonces el apóstol Pablo llega a esta conclusión. Bueno, yo no tengo mala conciencia. Yo puedo ver los mandamientos del Señor, puedo ver lo que el Señor me ha encargado que haga, y yo tengo una conciencia limpia delante de Dios. Que me juzgue. Al cabo Él es el que juzga todas las cosas. Pero Pablo tuvo que examinarse, hermanos. Tuvo que autoexaminarse. En 2 Corintios 13:5, por favor. 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5, ¿cómo dice, por favor? Segunda a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Se fija? ¿Qué es lo que encarga el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. Entonces hay un mandamiento de parte de Dios. Vuelvo a repetir esto de la palabra de Dios como espejo, porque el apóstol Pablo en un tiempo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Y el apóstol Pablo, ¿cómo lo hacía? ¿Con la conciencia qué? Cuando perseguía a la iglesia, ¿cómo estaba su conciencia? Él creía que estaba limpia. De acuerdo a la palabra del Antiguo Testamento y del prejuicio que había en contra del camino del Señor, Pablo pensó que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando se le pone el espejo enfrente, que fue por Jesucristo nuestro Señor, que se le apareció en el camino, y le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Y le dice Pablo: pues, ¿qué quieres que haga? Pues vete a tal parte, ahí va un hombre y te dirá lo que tienes que hacer. Ahí está el espejo, hermanos. Pablo pensaba que estaba correcto porque tenía el espejo del Antiguo Testamento y no asimilaba todavía que ya se había dado el brinco al Nuevo Testamento. Y entonces, para poder asimilar eso, tuvo que verse en el espejo. ¿Cómo se dice cuando necesitas que la computadora trabaje bien? Necesita que le des ¿qué? Update. Pablo necesitaba actualizar su espejo. Necesitaba actualizar su conciencia. Necesitaba entender que ahora lo que antes era ya no es. Y necesitaba reconocer que lo que estaba pasando con Cristo y con su camino era el cumplimiento de lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Y entonces ahora Pablo, con esa experiencia, dice: necesitamos examinarnos. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestra conciencia? Examinémonos a ver si estamos en el camino correcto. Cada ratito preguntémonos: voy a verificar si yo estoy en la verdad o no. Porque muchas veces somos conformistas y nos conformamos a cualquier verdad. Nos conformamos a verdades que no son la verdad. Entonces tenemos que estar trabajando diariamente. Y esa es una gran ventaja, hermanos, que nosotros tenemos en el camino de Cristo nuestro Señor. Que no estamos sujetos a personas que nos sujetan a su mente. Que no estamos sujetos a personas que nos sujetan a sus ideas.
Somos libres. Y esa libertad nos da la responsabilidad de estar constantemente preguntándonos, ¿estoy en el camino o no? ¿Estoy sirviendo realmente o no? ¿Es la verdad la que tengo en mi mente y la que pregono o no? ¿Es el servicio de acuerdo a la voluntad de Dios o no? ¿Es la iglesia correcta o no? Todo el tiempo tenemos que estarnos preguntando eso. Todo el tiempo tenemos que estar reafirmando esas cosas con el espejo de la palabra de Dios. ¿Comentarios o preguntas? Comenten. No me dejen hablar solo porque se me reseca la boca. ¿Cómo de un poquito de escritura podemos aprender tantas cosas, hermanos? 5 versículos y todavía no pasamos el segundo. De eso de lo que dijiste, que Pablo se tenía que actualizar, eso se aplica también el día de hoy. Sí. Porque hay muchos predicadores que se quedan predicando cosas que pasaron a principios de los 90, de los 2000. Pero ahorita ya estamos en una nueva etapa. Y no es de que el pecado haya cambiado ni nada de eso. Hay diferentes atracciones que son pecaminosas. Y muchas veces no se predica de ello. Sí, tenemos que predicar de acuerdo a la necesidad. Y aunque las necesidades generales siempre son las mismas, el pecado en el sentido general siempre es el mismo, tienen diferente nombre. Tienen diferente forma en muchas partes. Pero ahorita lo que se está viendo mucho es el modernismo. El modernismo y la liberalidad completa, el humanismo está trabajando muy duro, de tal manera que la apreciación a uno mismo se ensalza sobre Dios. Ese es el humanismo, que respeta mucho lo físico, pero lo espiritual no lo tiene. Y el humanismo es correcto en aspectos sociales, ¿verdad? Muchas veces como sociedad es bueno tener humanidad, ser humanistas, pero en cuanto a lo espíritu no tiene gran ganancia, porque si nosotros por humanidad no queremos ofender a alguien, entonces no le vamos a hablar del evangelio. Después de este subpunto, en cuanto a probarnos y autoexaminarnos nosotros mismos, queda uno más en este punto que pedir en momentos de ataque. Y algo que está declarando el salmista, versículo 1, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Eso es lo que está pidiendo el salmista en el versículo 1. Líbrame de gente impía. En el Salmo 35, versículos del 1 al 3, por favor. ¿Cómo dice? Salmos 35 del 1 al 3. Salmo 35 del 1 al 3. ¿Quién gusta leerlo? Disputa Jehová con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores de mi alma. Yo soy tu salvación. Di a mi alma. No. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Muy bien. En este salmo, el salmista está pidiendo a Dios que pelee. La palabra disputa es pelea, ¿verdad? Batalla. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Y luego le dice, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. La palabra pavés tiene que ver con una clase de escudo.
Había el escudo normal y había el pavés. Tiene que ver con la cantidad que cubre del cuerpo y con la forma. Y levántate en mi ayuda, dice. O sea, el salmista está invocando a Dios en términos militares, en términos de milicia. Y saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Y di a mi alma, yo soy tu salvación. ¿Se fija? Entonces, líbrame de gente impía. ¿Cómo? Pelea, Señor. Levántate en mi ayuda, Señor. Di a mi alma, yo soy tu salvación. En el Proverbios 22:23, por favor. Proverbios 22:23, hablando de los enemigos. Proverbios 22:23, ¿cómo dice? Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaron. ¿Sí? Jehová va a juzgar la causa de ellos, de los justos, y va a despojar el alma de aquellos que los despojaren, de los impíos. O sea, él Jehová nuestro Dios va a despojar el alma, quiere decir que va a quitar la vida o va a destruir la vida. Proverbios 23:11, por favor. ¿Alguien más? Porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Porque el defensor de ellos es el fuerte. El defensor de ellos es el fuerte. ¿Quién es el defensor de los buenos? Él es el fuerte. Salmos 71 del 4 al 6, por favor. Salmos 71 del 4 al 6, ¿cómo dice? Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. De ti he recibido apoyo desde mi nacimiento, tú eres el que me sacó del seno de mi madre, para ti es continuamente mi alabanza. Qué tremenda palabra aquí. Fíjense, en este salmo, en estos versículos, el salmista reconoce que Dios es la seguridad desde la juventud. O sea que este salmista caminó con Dios desde su juventud, pero no solamente desde su juventud, dice, sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. O sea, este salmista está declarando el conocimiento y el cuidado que Dios tiene desde que la persona es engendrada. Por eso estamos en contra del aborto. Porque sabemos que hay un plan de Dios por esa criatura que se gestó ahí. Desde las entrañas. Entonces hay una protección de Dios desde antes de nacer. Dios ya tiene un plan para la persona que va a nacer. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza, dice el salmista. Y ya para concluir este punto, para cerrarlo, el salmista está pidiendo, ¿verdad? En la segunda parte del versículo 1, líbrame de gente impía. Y podemos tener el consejo en nuestra mente, en Efesios 6:10. ¿Cómo dice Efesios 6:10, por favor? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y posteriormente va a hablar en estos versículos que siguen acerca de la armadura de Dios. Pero el consejo es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces tenemos como resumen de lo que hemos hablado, que cuando el salmista está orando a Dios, está instruyéndonos para que nosotros pidamos
de una manera adecuada en un momento de ataque? ¿Qué pedir en un momento de ataque? Bueno, vamos a pedirle al Señor que juzgue nuestro caso. Vamos a pedirle al Señor que pueda ver lo que soy, íntegro o no íntegro. Entonces tendría yo que hacerme un autoexamen y pensar, bueno, ¿en qué le estoy fallando a Dios? Si le estoy fallando en algo a Dios, yo tengo que hacer arreglos, porque sé que si no hago arreglos, Dios no me va a escuchar. Dios no está tan al pendiente de personas que no quieren servirle como con las personas que quieren servirle. Y hemos aprendido también que el Señor es nuestra protección y Él quiere librarnos, Él quiere sacarnos del problema, pero necesitamos nosotros acudir a la fortaleza de Dios y al poder de su fuerza. Y para eso necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. Pero continuaremos para las siguientes semanas, si Dios lo permite. Yo les agradezco su atención en esta mañana y pedimos al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a entender cada día mejor su palabra y que lo que hemos aprendido en este día, pues lo tengamos en mente y que no seamos perezosos, para ponerlo en práctica inmediatamente. Yo les agradezco mucho su atención y les pido que, inclinado el rostro, oremos a Dios. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios, por favor. Oremos. Padre, agradecemos este día y tus bendiciones y suplicamos que no nos dejes de tu mano. También rogamos, Señor, que nos des esa humildad y esa valentía de autoexaminarnos y de reconocer nuestras fallas a tiempo y enmendarlas a tiempo, Señor, poniéndonos en tus santas manos. Y de esa manera tener una protección de acuerdo a tu santa voluntad para aquellos que te obedecen, para aquellos que te tienen respeto. Rogamos, Señor, por nuestros hermanos ausentes, siempre rogando que aquellos que están debilitados en tu santo camino les fortalezca, Señor, y aquellos que están luchando cada